hermanos, les saludo. Quiero leerles una palabra, mandarles un abrazo primeramente desde esta mi casa y decirle que queremos servir a Dios de esta manera en la que Él nos ha puesto y esperamos estar siendo de bendición cada uno de nosotros para ustedes en sus casas, ayudarles a la alabanza, ayudarles a adorar, ayudarles a declarar en tiempo difícil, en tiempo diferente, los atributos de Dios, las virtudes de Dios, las promesas de Dios. Quiero leerles este salmo que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Cuántos tememos a Dios? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicios. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Amén. Vamos a orar delante de Él. Señor, nos presentamos en este día, en esta tarde. Ha pasado harto tiempo, Señor, en que tú has estremecido la tierra, como lo dijiste, Señor. En que lo que parecía seguro para el hombre hoy día es inseguro. Pero tú eres inamovible, Señor, tú eres nuestra roca firme y podemos aferrarnos, Señor, delante de ti, podemos aferrarnos a esa roca y estar como dice esta palabra: el justo vive confiado, no teme de malas noticias, su corazón está reposado y tranquilo, Señor. Por eso tu palabra nos hace bien alabarte, nos hace bien declarar tus virtudes, declarar, Señor, tu carácter, declarar tus promesas, escuchar tu palabra. Tú nos haces bien, tú has sido propicio a nuestros pecados, has sido propicio a nuestra vida pasada de muerte, porque tú eres vida. Hoy te alabamos por medio de estas alabanzas, Señor, te alabamos por medio, Señor, de la reunión de los justos, de los santos, cada uno en sus casas, no indiferentes, sino dispuestos, hambrientos y sedientos, Señor. Gracias te damos porque nunca ha faltado tu palabra. Gracias te damos porque tu Espíritu sigue con nosotros y sigue, Señor, sellándonos para el día de tu venida. Sigue sellándonos y apartándonos, Señor, de todo aquello que puede alejarnos, Señor, de ti. Gracias por ser esa garantía sobre nosotros, Señor. Gracias por cada uno de los que ha permanecido. Hoy día queremos adorarte así, de manera diferente, porque estamos hace ya un tiempo en otro lugar, pero nuestro corazón está confiado en ti. Y así como tú eres inmutable, tampoco nosotros queremos cambiar. No queremos, Señor, cambiar y transar nuestra fe, sino seguir creyendo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Su trono, entre aplausos y júbilo, Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaban, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Aplausos y júbilo, Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda
adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús. Aleluya, Él es el hacedor de maravillas, tal como dice esta palabra en Éxodo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? No sé quién tiene a su lado, pero normalmente cuando estábamos en la iglesia decíamos, mira el que está a su lado. Y a veces uno no lo quiere decir, pero igual lo dice, porque realmente mirar a nuestro hermano del lado es ver la gloria de Dios. Porque si hay uno que ha sido rescatado, que está en la casa de Dios, es una victoria grande. Entonces hoy día usted puede mirar al que tiene al lado y decirle, eres una maravilla de Dios, eres un prodigio de Dios, y ahora tú harás grandes cosas en el nombre del Señor. Esta alabanza que viene ahora dice, Dios subió a su trono, está sentado, pero dice que la tierra le alaba y sus hijos le adoran. Dice la palabra que Él busca a esos adoradores, y los adoradores somos nosotros, sus hijos, que hemos sido redimidos. Así que cantemos con esta convicción de que toda la tierra le adora, de que sus hijos le alaban. Y este es momento, hermanos, de alabar, de exaltar sus maravillas y saber que usted y yo somos una maravilla de Dios. Porque cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, queremos que haya fe. Y hasta ahora nosotros hemos tenido fe gracias a Él, y hemos permanecido gracias a su Espíritu Santo. Así es que cuando Él venga nos encuentre con esta fe aún más fortalecida. Que Dios les bendiga y adoremos y pongamos nuestro corazón así abierto, nuestros brazos totalmente dispuestos para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy día. Bendiciones, hermanos, y sigamos adorándole al Padre. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas,
Buenas tardes, mis amados hermanos. Quizás buenas noches, porque con el cambio de horario estamos viendo más temprano oscurecer. Muy buenas noches a todos mis hermanos de Talca, Gualañé, alrededores, todos los que se conectan con nosotros. Un abrazo grande desde cierto lugar donde estamos reunidos, de Manantial de Vida, desde Colín, donde nos reunimos, ¿cierto?, donde tenemos el templo y nos reunimos los santos a alabar al Señor. Ahora estamos desde hace un tiempo entregando temas más que un mensaje, porque creo que el conocer un poco más de Dios nos aumenta la fe. Dice que la fe viene, ¿cierto?, del conocer a Dios, el poder saber cuál es el Dios que servimos, el poder saber cuál es el Dios que tú adoras, al Dios que tú le sirves, al Dios que tú le obedeces. ¿Cuál es el Dios? Y él, mientras más le conoces, más vas a poder confiar, más vas a poder descansar. Eso veíamos con nuestro hermano Pablo estos días, ¿cierto? Y ya habíamos compartido de algunas de lo que son atributos de Dios. Nos quedan ahora, vamos a hablar de dos que son netamente de Dios. Ya después vamos a estar hablando de otros atributos que tienen que ver, también le dicen los atributos morales, que son los que podíamos nosotros también, Dios quiso hacernos a su imagen y espera que nosotros podamos tener de esos atributos, ¿cierto? Yo voy a dejar un momento a Pablo para que lo salude y a la vez también pueda un poco resumir lo que hemos estado viendo de los atributos para ver estos dos que nos quedan ahora. Así que voy a dejar a Pablo que nos haga un pequeño resumen y nos diga de qué vamos a hablar ahora. Dios te bendiga, Pablo. Amén. Saludos, hermanos. Como siempre, un día miércoles más en el que podemos estar tomando de este alimento tan necesario y este tiempo que Dios nos ha dejado de poder compartir los atributos de Él. Me topaba un día con un pensamiento de una persona que decía, habla sobre los ministros, y decía, ¿qué tendría que pedir los ministros para que pueda ministrar alabanza? Que me haga un listado de los atributos de Dios, para saber qué va a estar alabando. Yo creo que como hijo de Dios es fundamental que conozcamos al Dios que le adoramos, el Dios que oramos, que pedimos, tenemos peticiones a Dios, pero si no corresponden con el Dios que estamos pidiendo, vamos a estar como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y haciéndose un Dios como ellos piensan que es mejor, ¿cierto? Quizás muchas veces hemos estado teniendo conceptos equivocados y a Dios gracias por estos temas que vienen del corazón de Él y nos muestran un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipresente. Yo oraba en la mañana y decía, aún tú siendo omnisciente y aún así decides dejar mis pecados, olvidarlos, siendo omnisciente, conociendo todo, hasta lo más ínfimo de mis pensamientos. Y Él decide olvidar mis pecados cuando yo me arrepiento. Es grande orar y decir un Dios así de tan grande gracia, tan grande misericordia. Amén. Así que ahora vamos a conocer otro atributo más, que sería la sabiduría y soberanía. Amén. Dos atributos que nos quedan que son de Él absolutamente, ¿cierto? Meditaba cuando tú estabas mencionando qué pasa cuando un hijo nace y está viendo recién a su padre, ¿cierto? Lo empieza a conocer desde ahí, pero no tiene idea quién era, cómo nació, cómo vivió, las cosas que hizo. Va a ir el padre en el camino, le va diciendo, mira, yo esto aprendí, esto hacía cuando pequeño. O sea, empieza a conocer al padre, pero de primera nace y ve a su padre grande y lo ve, cierto, que él
puede ayudarlo, lo ve fuerte, lo ve que es cierto, puede cobijarse en él, pero no conoce mucho del Padre. Lo único que sabe es que puede encontrar refugio, puede encontrar amor, puede encontrarse seguro. Bueno, esto es así cuando nosotros llegamos al Señor. Nosotros llegamos y recibimos al Señor y tenemos un nuevo nacimiento y nacimos ahora, abrimos nuestros ojos y empezamos a ver, ¿cierto? Porque éramos ciegos, estábamos totalmente lejos de la gloria de Dios, destituidos de su gloria, no conocíamos nada de Dios, no sabíamos nada, lo que sabíamos aún lo sabíamos mal, lo aprendimos a través de religión en nuestra ceguera. Por eso el Señor dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y éramos ciertos ciegos siendo guiados por otros ciegos, hasta que vino la luz de Cristo. Resplandeció en nosotros, nacimos y entonces nuestros ojos vieron por primera vez a este Dios lleno de amor y misericordia que nos abrazó, que nos dijo bienvenido, que hizo una fiesta, que nos dio ropas nuevas como un recién nacido. Se le prepara la mejor ropa para el recién nacido. Se coge la ropa más linda para que se la pongan. Y desde ese momento empezamos recién a abrir los ojos y empezamos a ver. Y ahora cuando estamos hablando, vamos conociendo, Él va dándose a conocer a nuestras vidas. Y yo le decía eso al Señor antes que nos sentásemos acá, estaba adorando, y le decía al Señor, ¿cómo hablar de ti? Siendo que nosotros venimos de ti y tú eres eterno, tú siempre has existido, siempre eres. ¿Cómo una creación va a hablar de su creador? ¿Cómo nosotros podemos hablar sin poder, ¿cierto?, caer en algún error al poder mencionar en lo que es este Dios que estamos conociendo? Y yo creo que el día que lleguemos ya a su presencia, vamos a conocer todo lo que ahora dice, entre cortinas podemos ver, porque tenemos aún velos que no nos permiten ver completamente. Estamos todavía en este cuerpo, aún estamos en un mundo limitado, vivimos en un cuerpo limitado, una mente que está abriéndose a la mente de Cristo, por lo tanto aún tenemos una mente que limita a Dios. Entonces podemos ver a través de una perspectiva, una percepción, y que oramos para que sea el Espíritu Santo que nos ayude a mostrar a nuestro Creador, a nuestro Salvador, al Hacedor de todas las cosas, al que hizo los cielos y la tierra, al que siempre ha sido, al que siempre ha existido, al que todo lo sabe, al que todo lo conoce, el que no tiene que preguntarle a nadie por nuestras vidas, porque Él lo sabe todo. Él es ¿cierto?, el que se mueve por el mundo, por la eternidad. Él se mueve, Él conoce el tiempo del fin, Él lo tiene determinado. Ni Jesús lo sabía, dijo, pero el Padre lo tiene. Y este es el Dios que estamos conociendo. Y ahora vamos a hablar de su soberanía. Y espero que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos hablar, ¿cierto?, de este Dios que es soberano. ¿Qué significa que es soberano, mi hermano Pablo? La expresión soberano comunica el pensamiento escritural de la suprema autoridad de Dios. Es como podríamos ver un rey cuando dicen soberano, no hay otro poder sobre un rey, por ejemplo, diciendo así, pero en la escala que sería el rey sobre todo rey. Todos los atributos que hemos hablado, amén, ¿cierto? Es soberano dentro de la eternidad, o sea, Él puede mover los tiempos como Él quiere, ¿cierto? Él puede apurar o puede retardar, ¿cierto? Dentro de su soberanía. Cuando yo oro por las mamás que están encinta y le digo que nazca en el tiempo de Dios, porque puede adelantarse, puede querer venir antes de tiempo, pero Dios que es soberano, Él puede tener el día y la hora en que van a nacer un hijo, un bebé, ¿cierto? Aunque los médicos tienen más o menos, pero el que tiene el control absolutamente es Dios. Y cuando nosotros oramos metiéndonos en la soberanía de Dios, teniendo nuestra fe y nuestro conocimiento de que estamos metidos nosotros dentro de la soberanía de Dios,
podemos inclusive descansar que todos los tiempos son buenos, ¿cierto? En lo cual Él tiene poder sobre todos los tiempos. Y como decía, está por encima de todo. Entonces, no hay poder que esté por encima de Él. Él tiene poder, ¿cierto?, absoluto de decidir. Amén. Su soberanía es autoridad representada por su carácter divino, de que Él es Dios, único creador y único gobernante del universo. No puede existir otro porque Él es el primero y el último. Antes que todo fuera, Él ya era. Eso le da el poder soberano, ¿cierto? Porque Él es el creador, Él es el que da existencia a todas las cosas. El Señor lo dice en Apocalipsis: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, ¿cierto? Ahí está diciendo yo soy el que estoy desde antes que todas las cosas fueran. Eso le da el poder, ¿cierto? Y la autoridad y el atributo de ser soberano, ¿ya? O sea, yo puedo decir, yo soy soberano. Sí, yo puedo tomar mis decisiones, ¿cierto? Para decir, pero no tengo el poder de la soberanía, porque hoy día yo puedo decir esto, mañana voy a ir acá, y por eso dice, ¿cierto? No pienses, no digas que mañana vas allá, porque no sabes, el mañana es de Dios. Y el que tiene el control del día de la mañana es el Señor, es aquel que es soberano. Entonces yo puedo programar, no, en 2 años más yo me voy a casar, voy a hacer esto, pero no tengo idea de lo que puede pasar. Puede que yo tenga inclusive todo, la novia, la fecha, pero el que yo puedo decir, yo lo tengo listo. Pero el que toma la determinación, aún dentro de esa soberanía que aparentemente tengo, que puedo tomar decisiones, puedo escoger, puedo elegir, pero al fin y al cabo, como dice la última palabra, posiblemente Dios puede cambiar y revertir todas estas cosas. Por eso que es importante, cuando nosotros conocemos a este Dios soberano, también podemos nosotros nuestras determinaciones ponerlas en la soberanía de Dios. Por ejemplo, yo puedo decir, sí, Señor, yo decido, quiero casarme en esta fecha, pero ahora lo dejo en que sea tu voluntad, porque eres tú el que termina diciendo si realmente, si determina si con esta persona llegaré al altar, porque hoy yo la he escogido, pero no sé si llegaré con ella al altar, porque eso también va a determinar en que tu soberanía, ¿cierto?, nos lleve a seguir hasta ese día y también nos va a llevar a esa decisión. O sea, no lo tomo como que algo yo lo decidí y así va a ser, porque yo soy de palabra. Nosotros podemos cambiar. Nosotros las cosas que hoy día yo las puedo tener listas, cualquier circunstancia las puede cambiar. Pero Dios, que es soberano, Él puede determinar algo y Él se mueve por los tiempos. Por lo tanto, lo que Él determina, Él, a pesar de las circunstancias que puedan venir, Él sabe que es capaz de mover las circunstancias, pero de hacer lo que Él tiene determinado. Él mueve los tiempos, Él mueve, ¿cierto?, las personas, Él tiene control sobre las personas, Él puede poner el querer y el hacerse en las personas. O sea, Él es soberano. Qué tremendo es entender esto, porque eso nos va a ayudar a encontrar aún más esa superioridad y al Dios que es nuestro Padre, ¿cierto? Amén. Aquí la Biblia no aparece como textos que digan literalmente, que muestren la soberanía de Dios como literalmente, pero se puede ver en los actos, en las decisiones que muestra, en cómo la aborda, se puede ver claramente la soberanía de Dios. Es que esto es como si tú dijeras, yo soy humilde, ¿cierto? Pero resulta que las personas no pueden, las personas van a decir, no, él dice que es humilde. Sí, él dice y lo dice, siempre está diciendo que es humilde, pero la manera de saber que es humilde tiene que ver como que el resto te vea humilde, ¿cierto? O sea, Dios no habla de sí mismo, en algunas citas dice yo soy, y ahí lo deja como muy claro, ¿cierto? Pero él acciona, y cuando vemos el accionar de Dios,
podemos decir, Él es así, ¿cierto? ¿Qué dice ahí en Daniel? Tú estás mirando, ¿cierto? Sí. Dice, los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Wow. Ya esto deja clarísimo, ¿cierto? Nadie puede controlar a Dios. Nadie puede manejar a Dios, como algunos que dicen, Señor, si tú no hicieras esto, entonces si tú haces esto, yo voy a hacer esto. O sea, es como que yo quiero manejar a Dios, ¿cierto? Si tú me haces esto, si tú me respondes a esto, yo voy a hacer esto. Manejamos a Dios. Y Dios no puede ser manejado por nadie. Dios no puede ser manipulado por nadie. Él es soberano y Él puede hacer como Él quiere. Si Él tiene una determinación, ¿quién la puede cambiar? Si Él determinó algo, ¿recuerdas cuando Dios puso el juicio sobre David, ¿cierto? Y David fue a ayunar y oró y buscó a Dios. Dice que todos los veían en el palacio, que él se postró y estuvo varios días sin comer, ¿cierto? Ni bañarse. Estuvo ahí humillado, buscando el corazón de Dios y tratando de que Dios revirtiera su palabra, porque Él le dijo, tu hijo va a morir. Entonces Él dijo, hey, yo puedo quizás convencer a Dios de lo que ya ha dicho, pero nadie, ni siquiera su ayuno, y cuando terminó y le dicen, tu hijo ha muerto, ¿qué crees que pensó él? No se molestó. No fue y dijo, ¿por qué Dios ayuné y oré para que hiciera algo y no respondiste? No, él se lavó, se bañó, se afeitó y fue a comer. Y dijeron, ¿pero cómo? Si cuando tu hijo estaba vivo y todavía no moría, estabas así y ahora que murió, te arreglas como si... Y él le dijo, bueno, yo no puedo, él no puede venir a mí, pero ahora yo puedo ir donde él. O sea, se consoló en la salvación, en que vio en la eternidad y que podía estar en la salvación, encontrarse de nuevo con su hijo, pero a la vez no pudo reclamar, no pudo enojarse, no pudo rebelarse ante la soberanía. David incluso decía, cuando estaba viniendo el juicio sobre él, decía, que venga tu juicio para que tú te veas justo. Estaba diciendo, evidente, yo hice mal, y que se vea que tú eres justo al venir tu juicio sobre mí, porque reconociendo que eres soberano y que debías hacer lo que... Él en su justicia, el que conoce a Dios, es como si tu hija te dijera, pero ¿por qué me castigas si se portó mal? Si tiene que decir, sí, papá, me merezco que me castigues porque me porté mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú tienes que corregirme porque yo soy malo y tú eres justo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo y que hemos hecho algo mal, ni siquiera deberíamos escapar de eso. Deberíamos dejar que la mano de Dios, ¿cierto?, en todo lo que Él es, caiga sobre nosotros. Por eso David dice, mejor es caer en la mano de Dios que en mis enemigos, porque Él es misericordioso. Si yo tratase de huir, de escapar de lo que Dios ya tiene determinado, no hay lugar. Si yo trato de escapar, de irme, si Dios tiene un llamado, Dios va a buscarme, Dios va a decir, yo puedo, es más, Dios mira, en su soberanía puede obligarnos a que nosotros podamos irnos donde Él quiere que vamos. Creo que si quisiera podría obligar a todo el mundo a convertirse y a seguirlo a Él. Pero ahí está donde dejó la voluntad del hombre si se somete a la soberanía de Dios. Porque el hombre puede someterse y ponerse debajo de su soberanía para que Él haga como Él ya tiene determinado su vida, o yo puedo escoger lo que yo quiero hacer y tenga determinado con mi vida. Eso es paralelo a lo que Dios quiera. Y Dios me va a dejar, aunque su soberanía podía decir, vas a hacer lo que yo diga y como sea, ¿ya? Yo creo que sí, los llamados, como el apóstol Pablo dice, aquellos que Dios coge y que los toma para sí como siervos, creo que ahí
quiebra y uno, por más que se quiera escapar, como lo hizo Moisés, Dios lo va a buscar y lo trae y le dicen, tú tienes que, ¿cierto? Ahí nos somete y entendemos que no podemos resistirnos. Por eso dice que el llamado es irresistible. No podemos resistir a su llamamiento. Pero no es que nos obliga, pero uno sabe que en su soberanía no podría ir a otro lugar. Uno sabe que ya no puede ir a otro lugar, no podría hacer otra cosa en la vida sino servirle. Uno sabe que si uno escogiera otra cosa no tendría ningún sentido. Uno sabe que ya Dios te dice, para eso te he llamado, para eso te he escogido y no hay otra manera. Yo creo que son muchos hombres y mujeres de Dios que saben que Dios los ha llamado y que ya están en sus caminos. Saben que aunque quisieran huir, saben que muchas veces quizás se molestan, pero saben que no pueden ya escapar porque ya la soberanía de Dios está sobre su vida. Y saben que no hay otro lugar, no hay otra forma de vivir sino bajo la soberanía de Dios. No sé cuántos dicen amén a esto. No sé cuántos están diciendo, muchas veces he tratado de escapar, pero no sé cómo. Me encuentro a veces llorando de nuevo, pidiendo perdón. Me he querido rebelar muchas veces, pero aquí estoy. Muchas veces los problemas han sido tan fuertes que he querido olvidarme, he querido escapar, pero no me doy cuenta cómo llegué de nuevo a la iglesia, cómo de nuevo enciendo el televisor y estoy ahí, cómo de nuevo, a pesar de que hay cosas que me parecen que son injustas, pero estoy ahí. ¿Y sabes por qué? Porque la soberanía de Dios está sobre tu vida. Porque la soberanía de Dios, aunque hayas querido escapar, la soberanía de Dios ha seguido mostrándote. No podrás huir de mi presencia. No podrás escapar de tu llamado. Te conviene quedarte. Amén. Dice, la soberanía de Dios es insondable. Se presenta tanto en la sanación de reprobados como en la salvación de su pueblo. Es su carácter santo. Él trae su juicio para alinear a su pueblo. Incluso su soberanía se manifiesta de manera extraordinaria en que Dios ha determinado salvar un pueblo de su pecado y de sus secuelas por misericordia. Qué tremendo. Aquí hay varias cosas que nos habla, ¿cierto? Que la soberanía de Dios también corrige cuando dice que en su poder, ¿cierto? La nación de Israel se portaba mal, empezaba a levantar dioses, ídolos, y el Señor mandaba otras naciones. Y venían otras naciones fuertes. ¿Quién las mandaba? Dios. Y las mandaba a ir a castigarlas. Y dice que cuando ellas también abusaban de ese castigo, traía otras naciones más grandes y las castigaba a ellas. O sea, Dios tiene poder para decir, voy a tomar a este, y que ellos no tienen idea. Si tú le hubieses preguntado a esas naciones, ¿quién los mandó a ustedes a castigar? La Escritura dice que Dios los mandó, pero en realidad ellos naturalmente pensaron que ellos lo hicieron por voluntad propia, que ellos llegaron allá, que ellos quisieron ir a la conquista y ellos ganaron y Israel fue más débil, y en realidad fue porque Dios permitió que ellos prevalecieran. Es decir, ¿hasta qué grado puedo entender que Dios puede disciplinar, Dios puede corregir y Dios puede tomar cualquier situación, cualquier persona puede tomar cualquier cosa para disciplinarme, ¿cierto? Puede tomar gente que se dé con nosotros. Por ejemplo, en un trabajo que te tomen como casero, ¿ya? Y dicen, pero Dios, pero esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a los demás? ¿Por qué siempre están pendientes de mí? Porque Dios, la soberanía de Dios, te puso frente a ese. A veces yo le digo, no trates de escapar, ir a otro trabajo, porque Dios en su soberanía va a seguir haciendo lo que Dios puede tomar a cualquiera y tomar a un jefe y volver a ponerle lo mismo para que tú vuelvas. Ahora lo que Dios quiere es que tú veas qué espera Dios de ti, qué quiere Dios en medio de ese proceso, en medio de quien te puso delante, porque Dios puede poner a quien quiere. Entonces uno debe aprender
a ver la soberanía de Dios para que uno pueda decir, Dios, estoy en el lugar preciso. Aunque sea el lugar más terrible para ti, pero es el lugar preciso de Dios. Porque si te estás moviendo y estás orando y te mueves en la voluntad de Dios, por eso es que es tremendo conocer la soberanía, porque la soberanía de Dios ya nos escogió, nos tomó, nos escogió, nos eligió y ahora estamos bajo ese poder soberano y que Él puede hacer lo que quiera. Eso significa yo me puedo revelar a las decisiones que tome por mí, a las circunstancias que Él prepare para mí, a las situaciones que de pronto, cierto, yo puedo ver que a mí me suceden y que a otros no le pasan y que aparentemente a mí me toca vivir situaciones más fuertes que otros. ¿Podré pensar que Dios en su soberanía es injusto? No, amén. Amén. ¿Qué es la soberanía de Dios? Ahí a veces como una pregunta. Espérame un poquitito porque quiero que veamos. Después habla que su soberanía prepara un plan perfecto para salvación, ¿cierto? En su soberanía Dios, en el Génesis, también dice aquí, ¿cierto? Ha determinado salvar a un pueblo de su pecado. Y Él lo determinó. ¿Y cómo lo determinó? Hacerlo por medio de su Hijo. Por eso le dijo, ahí en Génesis le dice, Él va a pisar tu cabeza. O sea, está declarando lo que iba a pasar con Cristo después, finalmente, porque dice, de ti van a ser de su simiente. Claro, y dice que de la mujer vendrá y pondrá enemistad, ¿cierto? Iba a venir la simiente de Cristo, de Dios, iba a venir Jesucristo, y Él lo determinó desde su soberanía. ¿Cuánto pasó? ¿Cuántas? Vino diluvio, destruyó, pero Él había determinado salvar al hombre después de su pecado. Y sabía que iba a llegar el momento en que se iba a manifestar Jesucristo para traer la salvación al mundo entero. Él es soberano. Sus planes están determinados en Él, no en las circunstancias. Si Él, por ejemplo, tú y yo podemos proyectar y hacer un plan, pero ese plan puede ser frustrado. Y nosotros también debemos entender que posiblemente yo pueda decir, yo voy a viajar a tal parte, voy a hacer esto, y me quedé muchas veces con los pasajes. ¿Cuántos de nosotros teníamos planeado vacaciones? Y algunos me decían, por ejemplo, iban a viajar al extranjero, me decían una hermana que tenía listo, quería ir de vacaciones al extranjero y quería ir con sus papás porque decía, no han salido nunca, y yo tenía listo y vino esto, y ahí quedamos todos parados. Y quedó todo nuestro proyecto. Y ahora, ¿qué posibilidad de salir en estos momentos? Entonces, ya me decía, todo lo que teníamos listo quedó ahí. Estábamos a punto de comprar los pasajes. Entonces, ¿cuántos planes a nosotros, como se dice, cierto, en el lenguaje, se chingaron? Pero Dios, sus planes nunca van a cambiar. Nadie puede cambiar lo que Dios ha determinado sobre alguien, lo que Dios ha determinado con tu vida, Pablo, desde el vientre, desde que te vio en el vientre, lo que Dios habló de ti, ¿quién puede cambiarlo? Puede que vengan circunstancias, puede que el enemigo trate, pero no puede. Todas las cosas, dice, ayudan a bien. Dios inclusive va a permitir circunstancias, situaciones que van a mejorar, van a perfeccionar. Estos días hablaba con unas hermanas cómo estaban sobre los ministerios, porque como estoy a cargo, hablaba con algunas dirigentes de otras para ver cómo están las iglesias y me decía, ha multiplicado las visitas de en nuestros cultos de mujeres porque hemos alcanzado a otras y hemos ido sumando. Entonces me decía, nunca desde que tuvimos culto llegamos al número que tenemos ahora. Entonces yo le decía, ¿y cuántos pensábamos qué terrible, qué va a pasar? Y Dios tenía un plan mejor. Dios, aún las situaciones, esto que está pasando, no va a cambiar lo que Dios tiene determinado con un ministerio, con tu vida, con una familia. No va a cambiar, Él es soberano. Él puede, cierto, tomar, Él puede cambiar, Él puede ordenar de que se abran las puertas y todo tiene que suceder porque a Él
nadie puede irse contra su determinación, ¿cierto? Él es Dios, ¿cierto? Y lo que ha determinado hacer, lo va a hacer porque Él es Señor. Por eso es que es el Adonai. También se muestra como el Adonai cuando muestra su soberanía, que es el Kyrios, el Señor de todas las cosas. Él tiene señorío sobre todas los tiempos, circunstancias, sobre hombres, sobre mujeres, sobre reinos, sobre reyes. ¿Te acuerdas de este hombre que Dios tomó del ejército, tomó a Ciro y lo llama su siervo? Y Ciro nunca supo de él. La Biblia habla y muestra: yo te abriré puertas, yo te abriré cerrojos y te haré poderoso. Y Ciro fue un hombre que alcanzó y conquistó muchas cosas, pero la verdad es que fue Dios el que lo puso en esa conquista, porque Dios tenía preparado un plan mientras hacía eso. No es por casualidad, ¿cierto? Y vamos a hablar de la sabiduría de Dios, ¿cierto? Porque era necesario que Ciro hiciera esto por lo que Dios tenía determinado. Entonces, Dios tenía determinado el exilio, Dios tenía determinado de que Israel fuera, ¿cierto?, quebrado, y Dios tuvo que tomar y algunos que ni lo conocieron, pero Dios le sirvieron a Dios. A determinar el tiempo de reflexión que tenían ellos ahí, claro, se abriera más para otro tipo de tiempo que tuvieron ellos de esclavitud ahí en Babilonia. Cambió. Dios es que soberano. Eso nos hace ver que Él inclusive puede hacer la historia. Cuando vemos que le dice a Abraham, después yo te voy a dar un pueblo, te voy a hacer de ti una gran nación, te voy a dar esta tierra, pero cuando me lleguen a la coronilla se la voy a quitar. Primero va a pasar esto, después van a tomarlo como esclavo. Vas a estar 400 años y le da años. Y después le dice: va a salir el pueblo con brazo fuerte. Wow, le dice dónde van a estar, le dice dónde van a escapar, le dice dónde Dios los va a multiplicar. Y todavía ni siquiera había nacido Isaac. O sea, es tremendo. O sea, Dios es soberano. Si hoy día dice esto, Dios te habló. Si Dios te habló y te dijo algo, yo quiero decirte, si fue Dios, ten eso muy claro. Si sabes que fue Dios, no hay nada que pueda impedir que Dios lo haga. Él dice y lo hace. Contra circunstancias. Para Dios no hay problema lo que pueda estar pasando en una nación, lo que las economías, la situación económica que pueden estar viviendo. Para Dios no hay problema el gobierno que esté en esa nación. Lo que Dios dijo lo va a hacer, porque Dios es Dios y está por encima de tronos, de reinos, de gobiernos. Está por encima aún, aleluya, sobre el sistema climático, sobre las circunstancias naturales. Él puede hacer llover, Él puede detener la lluvia, Él puede hacer que la tierra dé fruto o puede secar la tierra. Él es soberano, aleluya. Qué tremendo es conocer esto, porque eso a nosotros nos da fe. Muchas veces el diablo dice: ¿cómo Dios va a hacer? Mira, no te dijo que va a hacer esto, mira lo que está pasando. Ahora te cortaron y te dijo que te iba a dar esto. Mira, ahora te quitaron esto otro. ¿Y cómo vas a tener esto? Ahora, ¿qué posibilidad tienes si todas las cosas están en contra? Dios te dijo que te iba a dar una esposa. Si todas las cosas están en contra, ¿cómo vas a tener esa esposa? ¿Cómo tú tienes que decir? Y Dios te habló de hijos. Y quizás ves que las cosas se están poniendo cada vez más complicadas. Quizás hay una esterilidad dentro de ti. Quizás tu vientre no puede dar hijos, pero Dios te dijo que va a dar hijos. Y tú estás diciendo: pero los médicos, todos dicen que yo no puedo tener hijos, pero Dios te dijo. Entonces, si Dios te dijo, Dios es soberano sobre todas las cosas. Si tú sabes que Dios te dijo, tú debes confiar más encima. Dios necesita que pasemos como lo hizo con Abraham. Dios te quiere hacer conocer que Él es soberano y nadie puede impedir lo que Dios ha determinado hacer contigo. Aleluya. Amén. ¿Qué es soberanía de Dios? ¿Qué es soberanía de Dios? Está representada
por la decisión. Lo que estamos viendo es como si habláramos que es todopoderoso, pero estamos hablando de la decisión de Él. Sí. O sea, cuando vemos que las cosas que Él determinó, que la semilla, que todo árbol diera semilla, sigue haciéndose. La decisión que Él toma de poner su santa y perfecta voluntad o potestad. Él determina y se hace. Él es soberano para escoger. Él dijo, yo te tomé de los confines de la tierra, yo te escogí. Y eso, pero ¿por qué lo escogió? Porque a Él. Porque Él es soberano. No busques los por qué Dios te escogió, sino que en su soberanía Él nos tomó. Y ahora lo que tenemos que hacer, más que tratar de cuestionar eso, es doblegarnos y decir, Dios, tú escogiste. Pudo haber, a veces yo le digo al Señor, había no sé cuántas mujeres con menos problemas cuando yo le hablaba, porque uno está aprendiendo a conocer la soberanía. Y Dios tiene que ser firme y dice, hey, es que no voy a cambiar. Porque a veces yo le decía, Señor, escoge a otra. Una mujer que no tenga los problemas que tengo yo. Una mujer que no tenga que llevar de repente para hablar de ti y lleva de repente carga una vergüenza, porque de repente en cualquier momento se hacía un escándalo. En cualquier momento yo veía violencia en todas partes, no era solo en mi casa. O sea, a mí me podían violentar en el centro, me podían violentar en un lugar donde estábamos público comiendo, entre medio de la gente, yo podía, en una conversación, yo podía inmediatamente, entonces, ¿cómo iba a hablar de Dios si en cualquier momento aparecía esto? Yo le decía, escoge a otra que no tenga los problemas que tengo yo. ¿Para qué saliste y me llamaste a mí? Y él pareciera que se quedaba ahí ni me contestaba, como diciendo, no, eso no es problema tuyo. Pero yo le decía, Señor, hay otras mujeres que no tienen los problemas que yo tengo. Pero él guardaba silencio. Y yo sabía que por más que yo le reclamaba, tampoco podía hacer nada más. Es como que te tienen agarrado así, tú reclamas, pero nadie, él te dice, bueno, no vamos a hablar, ya te escogí y tú vas a hacer lo que yo dije. Y por más de los problemas como sea, eso no va a ser problema. Yo ya te escogí y dije lo que vas a hacer. Más allá, encima de lo que todo que se venga contra ti y lo que hoy día tú te veas, que eso, yo no te escogí porque tenías que tener un matrimonio perfecto. Yo te escogí porque yo quise escogerte. Y uno debe aprender, y quiero decirle esto a mis hermanos, a doblegarse a la soberanía, no a resistirse. A veces uno se siente tan pecador, tan podrido, tan incompetente, que uno dice, Señor, escoge a otro. ¿Te acuerdas de Moisés? Hay otro que habla mejor, te equivocaste. Busca a otro. Jeremías le dice, Señor, yo soy muy joven, soy un niño, busca a otro. ¿Cierto? Isaías, soy muy sucio, busca a otro. Pero Él es soberano, Él ya te escogió. Lo que tenemos que hacer es ya no resistir a su llamado. No resistamos más, no lo cuestionemos más, solo rindámonos y digamos, heme aquí, Señor, está bien, no entiendo por qué, no sé qué es lo que viste y qué es lo que ya tienes preparado, pero sí, creo que si me has escogido, tú estarás, me someto a tu soberanía. Porque muchas veces estamos resistiendo y sentimos que nos llamó, pero igual queremos andar en nuestra voluntad. No queremos someternos a su soberanía. Eso significa, dejaré que tú me lleves por donde tú quieres. Dejaré que tú decidas por mí. Dejaré que tú, porque tú lo harás mejor que yo. Amén. Eso es rendirse a la soberanía. Es lo que vemos a Jesús cuando está en el huerto del Getsemaní y le dice, si te es posible, quita esta copa, aparta esta copa de mí, quita este dolor. Pero después le dice, pero hágase tu voluntad. Es decir, lo que tú ya tienes determinado que yo viva, lo tienes determinado que yo haga, hágase conforme a lo que tú has dicho
porque lo que tú tienes decidido es mejor que lo que yo desde acá quisiera cambiarlo. Amén. Padre eterno, altísimo, nuestro Señor del cielo y de la tierra, tiene todo el poder, es un poder ilimitado para hacer lo que Él crea conveniente. Él siendo un ser independiente, puede Dios hacer lo que le place. Nadie tiene autoridad para impedirlo. Nadie puede ni debe obstaculizar su palabra cuando es declarada. Porque todo depende de Él. Todo se sustenta por Él. Y Él es demasiado superior para que alguien pueda decirle algo. Que va a tener un mejor consejo. Te equivocaste, Dios. ¿Alguna vez Dios se habrá equivocado? Jamás. Él es perfecto. Él es soberano y cuando... Y esto es lo bueno, a la diferencia, cuando yo te decía, nosotros tenemos de alguna manera una soberanía limitada, ¿cierto? Una jurisdicción limitada. Tomamos decisiones, ¿cierto? Y escogemos hacer cosas, pero nuestro corazón es malo y perverso. Lo que Dios escoge siempre es bueno. Lo que Dios determina cuando ha escogido a alguien, cuando Dios determina algún juicio, aún eso es bueno, porque Dios lo que hace es bueno. Y nadie puede impedir cuando Dios tiene un juicio puesto sobre alguien. ¿Te acuerdas cuando estaba sancionado ese rey y le dice el profeta, no vayas a la guerra, porque se ha determinado que vas a morir y no vayas? Entonces el rey dijo, no, me disfrazo, van a matar al rey, pero yo no voy a ir como el rey y voy a escapar de la sentencia, de lo que Dios ya tenía determinado. ¿Y qué pasó? Dice que aún escapando, lanzaron una flecha al aire. O sea, no era tan al aire, porque Dios había determinado que él iba a morir. Y aunque él quiso escapar, quiso esconderse, quiso tratar de ayudar, murió igual. La flecha lo alcanzó y murió. Lo que Dios había determinado se cumplió. Aleluya. ¿Te acuerdas de ese rey que Dios le dice a través del profeta, prepárate, porque ha llegado tu tiempo? Y él había hecho lo bueno. Y lloró, dice, y le pidió a Dios que le diera más tiempo. Y le dijo, tú sabes que te he servido, tú sabes que he hecho todo lo que es agradable a ti, dame más tiempo de vida. Porque él sabía que iba a morir. O sea, ya estaba determinado. Pero Dios mismo echó hacia atrás. El mismo que determinó, él mismo volvió hacia atrás y para que le creyera hizo que el sol retrocediera. ¿Cierto? Soberano en todo. Él puede hacer como él quiere. Y cuando le da el tiempo, esos 15 años que le da, porque le manda a decir, dile que le voy a dar un tiempo, pero en esos 15 años el rey hizo lo malo y se perdió. ¿Cierto? En su soberanía, Dios tiene determinado cosas. Y a veces cuando no aceptamos la soberanía, ahí Dios nos deja una enseñanza. Dios sabía por qué era el tiempo. A veces nosotros queremos prolongar y oramos, Señor, dale más tiempo. Señor, dale más tiempo a mi mamá. Señor, dale más tiempo. Lo que hay que orar es, Señor, si los tiempos de ella están listos y determinados, hazlo en tu tiempo. Porque si nosotros lo prolongamos, quizás prolonguemos agonía, quizás prolonguemos más dolor, pero como Dios tiene los tiempos precisos, siempre será bueno. Amén. Dice en Isaías 46, 9 al 10, dice, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Te imaginas así? ¿Quién puede hablar así? Podríamos decir que es soberbio, ¿cierto? Yo haré lo que yo quiero. ¿Cuántas veces hacemos? Un soberbio porque se jacta de un poder que no tiene, pero Dios lo es.
Claro, pues él no es, él puede hacerlo. Por lo tanto, pero el soberbio se cree dueño. Por eso para Dios lo llama soberbio el que dice, ay, yo sé lo que quiero y yo voy a hacer esto. ¿Y quién me va a impedir? ¿Cierto? Los jóvenes. Los jóvenes saltan y quieren ser como Dios. Y eso es, para Dios es un pecado de rebelión, porque tratan de ser semejante. No, yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño, yo sé lo que quiero, yo puedo escoger, pero esa elección que Dios te dejó, si no te sometes a la soberanía de Dios, por eso es que siempre decimos que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque yo entiendo que yo voy a escoger más y yo tengo que aprender a dejar que sea Dios quien escoja por mí. Dios puede escoger una esposa, pero algunas chicas dicen, pero es que si me sale re feo o si me sale fea, no entienden. Yo cuando veo esto, yo les digo, ¿sabes qué? Te falta creer en ese Dios que tiene pensado en lo mejor para ti, o en el mejor esposo, en la mejor esposa que va a tener para tus hijos. Él no se equivoca, pero tú cuando estás pensando piensas que Dios es tan malo y que se va a equivocar tanto que te va a hacer mal y te va a entregar algo malo. ¿Cierto? ¿Por qué crees que tú puedes escoger mejor que Dios? ¿Por qué crees que tú puedes, cierto, tener más razón que Dios? Eso es soberbia. Y a los soberbios caen en tierra, son humillados. Amén. Y aquí él dice, cierto, y haré todo lo que yo quiero. A mí me gusta que Dios me diga eso. Dice en un salmo, cierto, lo que yo dije que haría contigo, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque yo soy Dios. O sea, no tiene que preguntarle a nadie, no tiene que decirle, ¿ustedes creen que ella se merece que le dé esto? Él puede tomar a alguien y levantarlo y enriquecerlo. Recuerdo que los primeros años Dios fue enseñándome los dones proféticos que me estaba entregando. Y yo entregué un mensaje y hablé sobre el Dios que puede, la fe de poder ver que podemos tener las provisiones. Entonces muchos pasaron adelante y Dios soltó muchos milagros, porque después llegaban contándome, no tenía nada, no tenía ni leche para mis hijos. Ese día yo le creí a Dios y cuando llegué a la casa me fueron a dejar, me regalaron 1 kilo de leche, otros y me contaban después los testimonios. Fue un mensaje que Dios puso en mi corazón, lo solté, no tenía nada, pero entregué mensajes que eran poderosos. Y yo necesitaba porque Dios me estaba entregando eso, ¿verdad? Pero cuando yo estoy bajando, me acuerdo que hay una hermana y que Dios me dice, dile que la voy a bendecir. Y dile que la voy a bendecir mucho, pero que guarde su corazón. Entonces yo me acerco, ella era una persona muy, muy modesta, muy económicamente muy necesitada. Y yo me acerco a ella y le digo, Dios me dice esto y esto, y Él lo va a hacer. Entonces ella me queda mirando y me dice, ¿cómo? Si no tenía ninguna posibilidad por ningún lado. Su esposo no era convertido y también no tenían posibilidad, vivían de un diario, él trabajaba en una bicicleta, vendía unas ciertas cosas y tenían apenas para el día y él agarraba su bicicleta y vendía una mercadería que tenía ahí y para el día y le entregaba ahí lo justito, ella compraba de a poquitito y todo. Entonces decirle algo así era como, pero Dios lo dijo. Dios es soberano. Cuando se lo dijo, Él le dijo ahí, ¿cierto? Yo me fui enojada porque dije, ¿por qué, Señor, le dices a ella eso y a mí no me dices esto? Yo le creí, sabía que lo iba a hacer, pero yo decía, lo va a hacer con ella y no lo va a hacer conmigo. Yo te busco, Señor, yo me consideraba más fiel que ella, me consideraba que buscaba más a Dios que ella, que tenía más revelación y le va a bendecir a ella y a mí. Y yo que andaba con los zapatos rotos, y a mí no pasó nada. Me fui un poco molesta. Empecé a ver que la bendición comenzó a venir.
Empecé a ver que Dios comenzó a añadirle a esta persona. Empezó Dios a abrirle al esposo. Le empezó a dar unas capacidades impresionantes. Empezaron a tener una casa, 2 casas. Y yo empecé a decir, Dios, y empecé a molestarme. Y me oraba molesta. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué? No, ¿por qué no lo haces con alguien que no sé, que te busca más? Alguien que realmente se la juegue por ti. Pero yo veo que ella no era una mujer de mucha oración, no era una mujer, pero estaba siendo súper bendecida. Y el Señor me dijo, ¿por qué tienes? Y la verdad es que su soberanía, Él podía hacer como quisiera. Y Él me dijo, yo puedo bendecir a quien quiero. Y yo puedo a alguien que sea muy fiel decirle, y le puedo dar a aquel que no es fiel. Pero aquel que a lo mejor ahí nomás lo puedo bendecir, pero también mientras oraba en la mañana le decía, pero a ambos los pruebas, tanto en la escasez como en la abundancia. Y es ahí donde yo tuve que aprender que Él era soberano y Él podía dar a quien quiere y aprender a honrar su soberanía sin renegar, sin molestarnos. Si Dios quiere darle a un hijo y decimos, ¿por qué a ellos? Y yo tanto que quiero tener un hijo y no puedo tener. Dios quiere que tú puedas decir, Señor, eres soberano y puedes bendecir a quien tú quieres, puedes darle a quien tú quieres, pero yo sé que no lo hace porque es malo. Lo hace porque a todo hombre Dios prueba y Dios siempre es bueno. Amén. Amén. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, edificó obras arquitectónicas que fueron clasificadas entre las 7 maravillas del mundo. Aún así, alabó la soberanía del Altísimo, cuyo dominio es siempre eterno, y su reino por todas las edades. Él hace según su voluntad en el cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Como decía en Daniel 4:34. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Quién fue Nabucodonosor? Nabucodonosor, cuando no le dio la gloria a Dios y lo perdió todo. Se perdió la razón y anduvo como una bestia. Porque creyó que él lo tenía por su poder. Sí. Y él es de Babilonia, ni siquiera era un israelita. No tendría por qué haber reconocido a Dios, porque Dios, como dije yo, es el Dios de Israel. Pero Dios quería manifestarse y mostrarle que Él estaba por encima de todos los reyes, de todos los reinos. Entonces está hablándole a un rey que es poderoso en Babilonia. El imperio babilónico fue tremendo, un imperio poderoso. El que gobernaba, el rey de Babilonia, imagínate qué señorío tenía, ¿cierto? Y Dios lo que quería era que él reconociera, porque le da un sueño, ¿cierto? Que en el cual después van a interpretarlo. Y en el sueño aparece que tenía que reconocer, y le dice, reconoce de dónde viene lo que tú tienes, porque si no, Él cortará. Y Él dice que en un momento, Él dice, todo esto lo he ganado con mis fuerzas, todo esto lo he logrado. Y en ese dice, aún estaba la palabra en su boca, y Él vino, y Dios lo hace ser como una bestia. 7 años, lo humilló. El que se enaltece será humillado. Y lo llevó para que después él mismo reconociera, ya no es por mi fuerza, no es el imperio, no es mi ejército. Él reconoce que todo lo que tiene es de Dios. Esto es tan importante para que podamos también reconocer que la soberanía de Dios es también reconocer que todo lo que somos, lo que tenemos, lo que lleguemos a ser, todo va a venir de su poder y todo está determinado por Él. No hay fuerza humana, no hay nada de nosotros, sino que está en su corazón y está en el deseo de Él de habernos dado lo que tenemos. Amén. La soberanía divina simboliza que Dios es quien se sienta en el trono del universo y desde ahí manifiesta su supremacía. Él es Dios
en nombre y así como en todas las cosas. Su esencia creadora y dueño de lo creado tiene toda la autoridad para dirigir todas las cosas. Y el que hace todas las obras según sea el designio de su voluntad. Efesios 1:11. ¿Qué entiendes de eso, Pablo? Que Él es quien dirige todo lo creado, todo lo que podemos ver, y también el mismo plan de salvación que está desde antes de la fundación del mundo. Él ya había determinado salvarnos. Entonces, va más allá de toda cabeza humana, la soberanía de Dios. Es tremendo cuando uno empieza a meterse en esto, a conocer solamente un atributo y se da cuenta que no hay nada, no hay gobierno. Por eso nos ayuda a que las situaciones que podamos estar viviendo, podamos decir, Dios, ¿se escapará de tu soberanía? Cuando uno dice, iba a ir a tal parte, pero en realidad al final fui a este otro lugar. Y en ese otro lugar pasó, cierto, algunas cosas. Y uno dice, Señor, en realidad tú quisiste que yo estuviera acá. Uno reconoce que Dios puede impedir que tomara una micro, como hay de los que dicen que muchos no llegaron cuando cayeron las Torres Gemelas, porque hubieron ciertas circunstancias. Una persona, el auto se le echó a perder cuando salió de su casa y no pudo hacerlo andar y no llegó a la hora. Y cuando cayó la bomba ella todavía tenía su auto en pana y eso impidió que llegara. Y así varias personas contaron testimonio de que tenían que estar ahí y no llegaron, y ellas reconocen que fue Dios que les da una oportunidad, porque si hubiesen estado habrían muerto, pero Dios en su soberanía les impidió que llegaran. Algunas se les echó a perder el ascensor, quedaron atrapados y reclamaron, hicieron de todo, pero después cuando pasó todo esto entendieron y pudieron alabar a Dios y reconocer que esto fue la soberanía de Dios que los guardó. O sea, deberían estar allá. ¿Cuántas cosas, hijo? A veces yo le digo al Señor cuando estoy orando, Dios nos ha librado. ¿Cuántas veces nos ha cambiado los planes? Iba a ir hoy día, no fui hoy día, voy a ir, tengo que ir mañana. Pasó una cierta situación y no pude hacerlo. Pero Dios que está ahí en su soberanía, Él me libró de un accidente. Entonces a veces uno dice, claro, no pude ir, y uno tiene que decir, Señor, el vehículo se echó a par, pero ahí Dios tiene el poder. Y si Dios lo determinó y nos detuvo, uno debe aprender, Dios, por algo lo hiciste. Amén. Eso es lo que está diciendo, cierto, acá, tiene poder sobre todas las cosas. En medio de la desesperación que Dios permitió en la vida de Job, él termina reconociendo la grandeza y el resplandor de Dios en diferencia con su mismo pecado y orgullo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Finalmente, Job reconoce que los propósitos de Dios son supremos y que Él es soberano. Algo más que conoce. Dios tiene que darse a conocer poco a poco. O sea, nosotros llegamos al Señor, como yo te decía, nacimos de nuevo, no hemos conocido a Dios, estamos lejos del Creador, sabemos nada porque aún lo que leíamos en la Biblia no lo entendíamos. Pero Dios empieza a hablarnos, Dios empieza a revelarse. Dios tomó a Abraham y lo llevó y le dijo, vete de tu tierra. Pero en ese camino le fue diciendo, yo soy tu justicia, yo soy tu sanador, yo soy, cierto, tu proveedor, yo soy, y él empezó, yo soy fiel a mis promesas. Él empezó a conocer a Dios y cuando lo empezó a conocer, ¿sabes en qué se convirtió? En su amigo. O sea, tú no puedes ser amigo de alguien que no conoces. Tú no puedes
tener una relación con alguien que no conoces. Tú no puedes tener comunión con alguien que no conoces. Y esto me llama mucho la atención, porque ¿cómo yo puedo ir a orar? Y por eso mucha gente dice, hey, yo me cuesta orar. El Señor me estaba hablando ayer sobre esto y me decía, hay gente que dice, me cuesta orar, no soy buena para orar. Y el Señor me dice, pregúntale si son buenos para respirar. Pregúntale si son buenos para conversar con el vecino, si son buenos para conversar con los hijos. ¿Por qué hablan con ellos y no conmigo? ¿Por qué les cuesta tanto hablar conmigo? Porque no me conocen. Entonces, si no me conocen, ¿qué voy a hablar con alguien que no conozco? Si a lo sumo yo a una persona en la esquina le digo buenos días, y paso. Pero después un día me encuentro con ella y va caminando y yo también voy caminando, le digo buenos días y empiezo a caminar y le voy a decir, hace frío, ¿ah? ¿Cierto? Para poder empezar una conversación. Y después me dice, sí. Y yo quedo diciendo, más, ¿qué le digo? Porque uno empieza, tampoco si no le digo nada, voy caminando con él, tengo que hablarle. Si me apuro, es mi vecino y también va a decir, bueno, ¿y por qué? Entonces tengo que hablar con él. ¿Qué le voy a hablar? Entonces a lo mejor espero hoy que llegue luego la micro, hoy que se ha atrasado la micro. Trato de hablar cosas casi sin importancia porque no hay profundidad, porque no conozco. No es como sentarme y ponerme a hablar de inmediato. Entonces el Señor me decía, no me conocen. No saben, cuando se acercan a mí, no saben cómo hablarme. No saben quién soy. Como un adorador. ¿Cómo puede haber un adorador que no conozca? ¿Cómo puede haber alguien que adore a Dios, que cante alabanzas tremendas, pero ni siquiera ora? Porque no tiene eso que dice, que canta, no es una verdad. Solamente lo dice. Por eso el Señor dice de labios. Tú no podrías ser un adorador si no le conoces. No pasaría, ¿cómo vas a conocerlo si no te acercas a Él? Si no lo buscas, si no vas a estar con Él, si no te esfuerzas el otro día de ir de nuevo y ya no va a ser un saludo, le vas a decir otra cosa. Después el otro día va a haber un diálogo más fluido y después quizás en un mes ya vas a saber de su familia, vas a saber las cosas que le pasaron en la vida, vas a conocer mucho más y después inclusive le puedes llevar un regalo porque sabe que le gusta la miel, por ejemplo. Y tú después dices, oh, y le traje miel de regalo, porque sabes que le gusta. Entonces, ¿cómo acercarte? ¿Cierto? ¿Cómo conocerle? Job dice, de oídas te conocía, aunque te daba ofrenda, aunque iba, pero Dios quiere que le conozcamos. Y Dios quiere revelarse. Y Dios quiere que le conozcas en su plenitud. Porque dice que Él nos viene a dar una vida abundante. Y cada vez, mira, cada uno de estos atributos nos pueden dar descanso, nos pueden hacer disfrutar. Porque tenemos un Dios que aún en medio de las circunstancias tiene el control. Él tiene el control, te declara una enfermedad, Él tiene el control. Él sabe hasta cuándo tú vas a vivir. A mí cuando me hablaron del cáncer y me dijo el médico, le conviene operarse porque... después hablaron, no podía haber vivido más de 2 años con eso, pero Dios hasta ahora me tiene viva, porque en su soberanía, el Señor dijo, el cáncer no va a determinar hasta cuándo yo te tengo en la tierra. Yo sé el día y la hora que saldrás. Y cuando el Señor me habló así, yo estaba ahí diciendo, Señor, ya a quién dejo, cómo lo hago, yo ya sé que no puedo, y el Señor me dijo, hey, yo soy, y yo sé cuánto yo te tengo en la tierra, sé el día y la hora y tengo determinado cómo vas a salir. Entonces cuando vienen situaciones le digo, Señor, ese es el momento, porque en realidad creo que tú sabes, pero en realidad ni la muerte, ni una enfermedad, ni esta pandemia puede determinar cuando tú sales de la tierra. Cuando alguien cree en la soberanía, es así. Yo tenía, mi pastor, a él le dio una trombosis. Generalmente los pastores terminan con
o un paro cardíaco, trombosis, porque a veces es tan fuerte la presión, ¿cierto? Y las situaciones que tienen que vivir, su cuerpo no les cuesta, ¿cierto?, sostenerse. A veces, pero él llegó al hospital y cuando llegó al hospital estaba con un lado paralizado. Su hija le iba a dar comida y tenía que comer con mucho cuidado porque su lengua estaba a la mitad paralizada y se atoraba. Entonces, ese día ella dice que se atrasó y la enfermera le dio comida y él se atoró y se ahogó. Él no murió con la trombosis. La trombosis lo llevaba a estar paralizado y estar en su casa paralizado con una mitad de su cuerpo y tratar de movilizarse así. Tú conociste al pastor. ¿Crees que habría sido feliz estando ahí? No, pastor, No era para eso. Yo cuando lo fui a ver al hospital, él estaba ahí con la mitad paralizada y me dice, Clara, ora por mí. Estoy cansado. Y yo entendí que su cansancio era, yo creo que es mi tiempo. Y lloré y le dije, Señor, tú eres soberano. Tú tienes los tiempos. Si Él ha terminado, dale el descanso. Me fui, pero al otro día supe que había muerto, atorado. Cuando yo voy a la iglesia, abrazo a su hija y me dice, voy a demandar ese hospital por negligentes, mataron a mi papá. Y yo la abracé fuerte y le dije, yo amé a tu padre como si yo fuese hija y tú lo sabes. Y ella se tomó fuerte de mí, le dije, porque tu padre también fue mi padre, pero yo tengo paz y tú no. Porque tu padre tenía un tiempo, no lo mató ni un arroz que se atoró, no lo mató ni una enfermera, sino que Dios dijo, hasta aquí llegó tu día. Y él se fue con honra. Y tu padre partió porque habría estado aquí como un paralítico y Dios dijo, no te voy a dejar así, tú te vas de aquí porque terminó tu tiempo. Y ellas decían, no importa, nosotros lo seguimos atendiendo, pero se iba a convertir ¿en qué? Pero Dios dijo, hey, terminó tu tiempo. La soberanía de Dios, no puedes irte contra eso. Ella se enojó y me dijo, tú no me entiendes. Yo le dije, tú a mí no me entiendes, porque yo amaba a tu padre como tú, pero creo, me habría gustado que estuviese, porque él me ministraba, porque él fue mi padre espiritual. Pero él tuvo que partir. Dios tenía determinado los tiempos. Quizás yo siempre pensaba, si él no hubiese partido, yo jamás hubiese crecido, porque era su hija espiritual y la que salió de él para abrir una nueva obra. Y no me habría sentido con libertad mientras mi padre hubiese estado vivo, porque siempre él era el que estaba. Yo sentía que era mi padre hasta que Dios lo sacó. Yo sentí que pude crecer y sentir que ya podía ahora, sentir que no tenía que estar debajo de esa cobertura. Pero Dios permitió los tiempos, como Elías y Eliseo, ¿verdad? Pero en su soberanía. Por eso que es importante, amados míos, cuando Dios entiende su soberanía, tú descansas que cada circunstancia, Él es soberano, es todopoderoso. Él puede impedir o puede permitir. Él puede tomar, endurecer y puede endurecer la vida de una persona, el corazón de una persona, solo para manifestar su gloria, como lo hizo con el faraón. Dijo, yo voy a endurecer porque mi pueblo va a conocer que soy poderoso. Y tú no pienses que Dios no tiene poder para cambiar esa circunstancia, pero a veces Dios permite. Si hay una enfermedad que permanece, aleluya, y está ahí, y a veces sientes que te sobrepasa, sientes, aleluya, no sé, en un ser querido, y dices, Señor, ¿por qué? Tú puedes sanarlo, tú puedes cambiar esto, pero Dios está mostrando todo su poder. Dios te está diciendo, hey, yo tengo los tiempos, yo tengo algo planeado grande para esto. Esta enfermedad va
gloriarme. Esta situación es grande para mí y lo que estoy haciendo es bueno, aunque ahora no lo veas bueno. Amén. Y hay una pregunta: ¿cuáles son los parámetros de la soberanía de Dios? O sea, ¿tiene límites? Wow. Esa es una pregunta. Contéstala tú, Pablo. Como veíamos, Dios es suficiente. Todo viene de Él. Él no tiene límite. Es todopoderoso, ¿cierto? Es omnisciente, omnipresente. Tiene toda la sabiduría para hacerlo todo. Pero ¿en qué lo limitaría? Es que Él no se puede negar a sí mismo. Él no podía irse en contra de su mismo mandato. O sea, Él si decidió hacer misericordia, Él no va a irse en contra de su mismo pacto, de su misma palabra. No va a hacer nada indebido dentro de su soberanía, ¿cierto? Pensaba en que muchos dicen, Dios, tú eres soberano, tú corrige a mi hijo. Muchos papás quieren que Dios le corrija a los hijos. Y como Él es soberano y puede hacer como Él quiere, y le dice, Señor, tú corrígelo, tú castígalo. Y yo recuerdo, mira, tú corrígelo, tú castígalo. ¿Qué siente? Que está diciendo Dios parece a uno. Y yo recuerdo que así le decía el Señor. Y hay cosas, como dices tú, hay limitantes de Dios en su soberanía, pero porque no pasa por encima de sí mismo. Por ejemplo, en su soberanía, Él deja autoridades en la tierra y Él las respeta, porque Él mismo las pone. Por ejemplo, los padres son autoridad sobre los hijos. Él no va a pasar por encima de los padres, porque son los padres los que tienen que corregir a los hijos. Los padres dicen, Dios, tú castígalo, ¿cierto? Tú trata con él, ve tú, pero tú tienes la autoridad. Mientras tu hijo está bajo tu techo, mientras está bajo tu cobertura, Dios dice, yo no voy a pasar por encima, eres tú. Si tu hijo hace esto y tú no le dices nada, yo no me voy a meter. ¿Por qué? Porque te he dejado a ti. Y aunque yo tenga todo el poder para ir allá y castigarlo y todo, tú eres, ¿cierto? Elías le dijo, tú no corregiste a tus hijos, tú los consentiste. Y el juicio vino sobre Elías, porque le dejó la autoridad, ¿cierto? Dios no pasa ahí en su soberanía, Él respeta, por eso no pasa sobre su propia, ¿cierto?, naturaleza. Él pone pastores, Él pone profetas, y a ellos deben. Por eso le dice, déjame ir a la tierra, decirle, ¿cierto? Y Él le dice, hey, están los pastores, están los profetas, están mis siervos, ellos son los que hablan la palabra. Yo podía enviar un ángel, pero yo determiné que ellos lo hicieran. Entonces, en la soberanía de Dios, Dios puede cambiar cosas, pero en lo que Él tiene ya los límites y como Él ordenó que se hicieran, en esa soberanía Él no va a pasar por encima. Él no puede pasar por encima de lo que Él mismo ya levantó, ¿cierto? Él puso a Saúl y no lo levantó hasta que murió Saúl y lo dejó ahí, aunque ya estaba David siendo preparado, pero Saúl, Dios lo había puesto y aún la nación debía estar. Él podía revertir de un segundo todo, pero Él tomó los tiempos hasta el día porque había un trato de David y quería que David aprendiera a respetar la autoridad, a someterse y a tener respeto. Aunque Saúl estaba haciendo mal, David estaba siendo preparado para hacer lo bueno, ¿cierto? O sea, Dios no pasa por encima. Aún siendo soberano, Él no va a pasar por sus propios principios, ¿cierto? Es soberano. Hay gente que me dice, ore, pastora, para que Dios me bendiga. Y yo estoy viviendo, no sé, una situación, un quiebre económico y necesitan que ore porque le vaya bien con algo. Y yo le digo, es que no está en mí el poder para orar para que le vaya bien. Yo tengo que preguntarle si usted está ordenado. Porque yo puedo orar, ¿ya? Pero si
Dios dice que esta es la manera que te va a bendecir y tú no estás ordenado y no estás cumpliendo en lo que Dios dice en el área económica, Dios tiene poder ahora para, el enemigo puede venir, tocar y Dios no se va a meter. El enemigo va a venir a destruir todo lo que Dios te entregó y no se va a meter. ¿Por qué? Siendo el soberano, siendo tu hijo, pero Dios te puso cuál es la manera. Y Dios va a respetar en su soberanía su palabra. Entonces el que no está cumpliendo, Dios no va a decir, bueno, igual te voy a bendecir, igual te voy a salvar. Y el otro que está haciendo todo lo correcto, bueno, también, porque yo soy soberano, pero Dios jamás hará algo que será pasar por su palabra. Amén. Ya que Dios es inmutable, su palabra debe manifestar su integridad. En número 23, 19, podemos ver que Dios no es mentiroso y por tanto no puede contradecirse. No es hombre para mentir. Sí. En Hebreos 6, 18, también dice, en todos los argumentos, Dios no solo permanece siendo veraz, sino que cumple su palabra, sus profecías y todas las promesas que él hace. Y eso es justamente lo que estábamos Entonces decíamos, hablando. no se puede negar. No puede, ¿cierto? Sí. Dios no puede ser tentado por el mal, porque en él no hay mal. No existe ningún fundamento en su naturaleza que pueda llegar a ser tentado por el mal. Dice Santiago 1:13. Dice que nosotros somos tentados de nuestra concupiscencia, pero Dios no tienta a nadie. No tienta a nadie. Él no puede ser tentado por el mal. Sabiendo que Dios de continuo nos prueba. Él no tienta a nadie. Incluso Dios usa su poder, que es ilimitado, para que podamos resistir y huir del mal. Qué tremendo es eso, ¿ah? En 1 Corintios 10:13. 3. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os deja ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dejará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. Explícanos eso. Leíste la palabra y estabas viendo todo lo que estaba hablando de la tentación. ¿A qué se refiere con esto? Ahí podemos ver cómo él prueba que diferencia de tentación. La tentación es de nuestra concupiscencia y la prueba es cuando Dios quiere enseñarnos a poder sobrellevar alguna circunstancia de la vida. Y cuando la estamos viviendo, dice que Él deja la salida. Él no hay una tentación que sea más allá de lo que podamos soportar, sino que también deja ahí una salida para que podamos sobrellevarla y salir victorioso de esa situación. Hay situaciones que uno cree que no es capaz de soportar. Hay pruebas que son muy fuertes. Me ha tocado, porque si estoy acá y puedo decir llevo todos estos años sirviendo al Señor, es imposible que alguien no haya pasado por diversas pruebas, ¿cierto? Es más, dice que el reino de los cielos, que es imposible que podamos entrar al reino sin antes haber sido pasado por diversas pruebas. Hay pruebas que son muy dolorosas, muy fuertes, que cuando uno la está viviendo uno siente que no hay salida. Uno mira hacia allá, acá, uno mira hacia el cielo y no entiende. Son muy fuertes, como dices tú. No sabes si va a ser capaz de resistirla. No sabes si en un momento va a claudicar. No sabes si en un momento voy a perder la fe, voy a dejar todo, no voy a aguantar. Ya
a veces Dios está sometiendo nuestro carácter y nos toca personas que ahí nos dan, nos provocan. Y uno dice, Dios, yo no sé cuánto más voy a aguantar. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que el Espíritu Santo me llevaba a orar era justamente lo que dice ahí. Dame la resistencia. Yo sé que en un momento voy a salir de acá, pero si tú no me ayudas no voy a ser capaz. Porque hay pruebas que uno humanamente no es capaz, pero mira lo que dice ahí. Nos deja la provisión. O sea, Él dice que no nos da más carga de la que no somos capaces de sobrellevar. Pero en realidad cuando esa carga la sentimos tan fuerte, que ya sentimos, a veces me toca ver personas que ya están quebradas por situaciones familiares, situaciones económicas, situaciones con los hijos, situaciones muy dolorosas que a veces lloro con ellos, porque le digo, no te puedo sacar de esto, pero sé que yo te puedo acompañar un minuto, como cuando le ayudaron a llevar la cruz, ¿cierto? Y le puedo decir, te puedo acompañar un poco para que se te haga más liviana. No sé cuánto tiempo pase, pero yo sé que Dios no te ha metido en esto para destruirte. Yo sé que Dios te va a dar el poder para salir, pero tengo que animarte solamente. No puedo orar para que cambie esto, porque Dios algo bueno está haciendo, ¿cierto? Que dice que todas las pruebas nos darán el excelente peso de gloria. Entonces, pero en ese momento es muy difícil. Y como dice acá, Él nos da el poder para poder pasarla. ¿Cuántos de ustedes están viviendo alguna situación que pareciera que es casi, cierto, llevas mucho tiempo, estás cansado, agotado, sufres, el enemigo viene y te viene a decir, hey, mira, parece que Dios no va a poder sacarte de esto, parece que Dios no te quiere escuchar? Pero yo quiero decirte, Él va a tu lado, recuerda lo que decía, omnisciente, omnipotente, Él está ahí. Y también no solamente para estar mirándote, sino para darte la fuerza, para que logres pasar ese valle. Vas a cruzarlo. Después cuando mires hacia atrás vas a saber que sin la ayuda de Dios no lo habrías podido pasar. Yo puedo mirar hacia atrás y eso le digo al Señor. Este tiempo Dios me ha llevado en mis oraciones a mirar hacia atrás. Porque me dice ya, puedes mirar hacia atrás y mira todo lo que hay. Y yo le digo, en todo lo que yo miro hacia atrás, en mi vida solo puedo verte a ti, puedo ver tu gracia. Porque si no hubiese estado allí, cualquiera puede decir, usted estuvo sola, se las arregló sola, usted no tuvo esposo, de repente estuvo sola, su hijo se fue, quedó sola con su hija. No, nunca estuve sola. Yo puedo mirar y veo que Él estuvo siempre ahí. Y yo puedo decir realmente, Él es fiel y ayudador. O sea, yo puedo mirar hacia atrás y no puedo concebir que yo hubiese podido llegar aquí sin Dios. No hubiese llegado a sostenerme sin Dios. Habría estado muerta, habría estado loca, habría estado no sé en qué situación, pero no estoy aquí. Pero fue Él quien te ayudó. No sé por dónde vas pasando. Yo estoy aquí y he pasado varios valles, pero sé que Dios ahí está contigo. Sé que la soberanía te alcanzó, la soberanía te llamó y en su soberanía tiene un plan contigo. Quizás no sabes por qué a otros no le ha tocado vivir lo que te ha tocado a ti. Pero Dios lo que está preparando, lo que está haciendo contigo es tan glorioso que tienes que creer que Dios te va a dar la fuerza. No sé cuánto se pueda demorar, 1 año, 2 años, aleluya. Yo sentía que pasaban años y parecía que no cambiaban las cosas. Pero ¿sabes qué? Sí estaba haciendo algo Dios dentro. Dios está allí, Dios está allí. Dios en su soberanía no va a cambiar eso, pero te va a ayudar a salir de esa situación, te dando la fuerza, te está dando la fe, te va a sostener, te va a suministrar hasta que salgas. Créelo, porque Él comenzó contigo y no va a parar hasta terminar lo que dijo que haría contigo. Aleluya. Otra de las cosas, no sé, dice que no podemos, Él no puede obligarnos a amarle. También, dentro de su Pero que Él no soberanía, podría obligar, en su soberanía, te ordeno que me ame. aunque lo deja en un mandamiento.
Sí, Amarás a al Dios Señor, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿cierto? El Shema de los judíos ahí. Sí, porque con toda su mente, con toda su fuerza. Pero aún así, No puede es obligar. el hombre, no. Era una En la obligación que lo hicieran, decisión pero lo deja, ahí está, en su soberanía, Dios dejó el libre albedrío. O sea, es soberano sobre todo. Una de las cosas que mira, y quizás esto nos hace pensar, Dios tiene control sobre todo, los vientos y todo. Y por eso queremos ver que Dios no pasa por encima de sí mismo. ¿Por qué? Porque al hombre le dio, dentro de su soberanía, le dio el poder de la elección cuando estaba en el huerto. Y le dice de todos los árboles, pero le dejó el camino a la obediencia. Le dijo, pero de este árbol no comerás. Y le dejó ahí, lo dejó el árbol ahí. Dicen algunos, pero ¿para qué lo dejó? ¿Por qué? Si él le iba a hacer, no, es que lo dejó libre. La decisión de que el hombre pueda realmente meterse bajo la soberanía o salir de ella. Él decidió escapar, salir de la soberanía y ser independiente. Y dijo, hey, yo quiero hacer lo que yo quiero. Déjame hacer cuántos hijos. Bueno, estás criando y Dios te guarda y guarda el corazón de tus hijos. Porque no hay dolor más grande cuando los hijos empiezan a ser independientes. 12, 13 años y empiezan a decir, no, no quiero. Y si yo no quiero esto. Y tú le dices, pero esto no. Y después ya al final dicen, me voy. Si no, me voy. Esa es escapar de la cobertura, del cuidado, de la soberanía que tienen los padres sobre los hijos. Porque ellos pueden escoger, pueden decirle, hijo, a esta hora te vas a acostar, hijo, no vas a ver este programa, hijo, cierto, esta ropa no conviene que tú la tengas, hijo, no quiero que te cortes el pelo de esta manera. Y eso empieza a ver que el hijo empieza a rebelarse. Pero Dios le dejó esa libertad, ¿cierto? El hombre cuando escogió irse contra él, Dios, como dices tú, no puede obligarlo. Y no puede, ¿por qué? Porque él mismo determinó que él eligiera. Porque si no, lo obligaría. sí, porque ¿cómo va a ser? Le puso semejanza, que lo amara, que el amor es una decisión al final, que lo ame, que sea fiel. ¿Cómo sería infiel si él hace todo por una ordenanza? No podría ser. Entonces hay cosas que no... Por eso que en la gracia, en la ley, había una determinación, pero la gracia es mayor. Y la gracia deja libre al hombre. Y la gracia le dice, yo te puedo obligar, tú ves si te salvas o no. Podría obligar al mundo entero a salvarse, pero él no puede. Él le deja la elección al hombre, aunque es soberano, pero le da libertad a que el hombre decida. De alguna manera hay una soberanía, ¿cierto?, delegada por Dios en el hombre. Y yo escojo si le vuelvo de nuevo la soberanía, porque Dios lo que quería era que el hombre dijera, yo quiero que tú sigas siendo soberano sobre mí, mi rey, mi Señor, quien me gobierne, que tenga todo el control de mi vida. Eso es, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, mi Kyrios, el Señor de todo. Elige lo que quieras de mí, escoge lo que tú quieras. Donde tú quieras que yo vaya, yo voy. Donde yo tenga que morir, tú me dices dónde. Escoge si muero rico o pobre. Escoge si me levantas o me tienes en el suelo. No importa, tú escoge. Señor, levántame. Señor, dame, bendíceme. Si tú quieres que yo no tenga nada, eres soberano. Yo ahí te voy a estar adorando. O acá o allá. Yo recuerdo que le decía, si tú me tienes en una piedra y yo había ofrendado mi casa, y si tengo una piedra y no tengo nunca nada, y estoy sentada en una piedra y en esa piedra ni siquiera hay un techo, aquí en esta piedra voy a estar adorándote, porque tú eres Dios y puedes hacer lo que tú quieres, tú me puedes dar lo que tú quieras, yo te voy a adorar
en el momento, en la circunstancia que sea, porque eres Dios, no por lo que me das, no por lo que tú me pudieras bendecir. Eso no da el motivo de mi adoración, porque yo sé que Él me puede enaltecer. Él me podía dar mucho, no me puede dar nada. Él me puede, entonces, Él es soberano. Y hay que adorar su soberanía. No sé en qué condición estás, no sé en qué circunstancia estás, pero hay que adorar a ese Dios por la circunstancia que tenga, por la situación, en la posición que estés. Estés alto, estés abajo. Y aunque seas el que esté más abajo, el que esté más humillado, el que no tenga nada, y tú puedes ahí decir, Señor, tú eres soberano y a ti te place tenerme así y aquí te voy a adorar porque, hey, me puedes tener siempre así, pero yo decido adorarte. Yo decido estar bajo tu soberanía. Yo estoy aquí no porque las circunstancias me han llevado, sino porque tú decidiste que yo esté así. Qué tremendo es ver, como tú dices, en que el hombre puede decir, yo escojo. Hoy día yo quiero preguntarte, y estamos terminando porque creo que nos quedamos con este cierto atributo y nos queda lo último que estás viendo, ¿cierto? Dios no puede contradecirse a sí mismo y en lo que estamos viendo, ¿cierto? En Malaquías 3:6, ¿lo tienes tú? Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Simplemente porque Él tiene sus pactos y Dios no puede pasar por encima de sus pactos, ¿cierto? Yo quiero que cada uno, el Espíritu Santo, me insta a que tú puedas hoy día tomar una decisión. Quizás muchas veces estás frustrado porque hay muchas cosas que no te salen, no te resultan, no te funcionan. A veces estás frustrado porque a ti te tocó el esposo que te tocó. A veces dices, es que yo pude haber elegido, pero ¿sabes qué? Yo fui más atrás y me di cuenta que aunque yo pude haber elegido, Dios de alguna manera permitió que yo pudiera cruzarme en el camino con el que fue mi esposo. Y aunque muchas veces le dije, Señor, ¿por qué no impediste que eres soberano? Pero en realidad no lo impidió, porque era mi bendición. Dios no se equivocó. Y aunque yo muchas veces creí que había hecho mal, Dios no se equivocó. Él ya tenía pensado. Y Él sabía lo que yo iba a vivir y lo que iba a sacar de mí ahí. Hoy día quizás estás frustrado, quizás estás reclamando inconscientemente, pero tu corazón se ha endurecido, está amargado, sientes que Dios parece que no quiere escuchar y llevas tiempo con situaciones y dices, ¿por qué? ¿Por qué a otros tienen una vida más fácil que yo? Señor, y yo te sirvo, Señor, yo quiero agradarte. Hoy día yo quiero decirte, es tiempo de que nos dobleguemos. A veces estamos actuando con una rebelión interna. A veces decimos, Señor, pero yo quiero a esa chica. Señor, pero tu palabra dice que eso no puede ser. A veces te está diciendo que es yugo desigual y tú te quieres ir contra eso. La soberanía de Dios es que te está diciendo, aleluya, pero Señor, a lo mejor tú la cruzaste en mi camino. No, porque la soberanía de Dios en la palabra te está sometiendo a esa soberanía. No lo hagas, porque si tú te unes a yugo desigual, tú vas a tener que entender que te fuiste contra Dios, te fuiste contra sus principios, te fuiste contra el plan que tenía contigo y vas a terminar sufriendo y muy lejos de lo que realmente Dios quería que tú fueras. No hay peor en la vida, no hay peor castigo, no hay peor dolor para hombre alguno que terminar su vida quizás teniendo muchas cosas, pero no cumpliendo el propósito de Dios. Es una vida vacía, es una vida que siente que nunca alcanzó nada, es una vida que aunque haya tenido todo se va a sentir un fracasado. Pero es muy diferente a quien que se somete a la soberanía y le dice, Dios, yo me someto y pongo mi vida como tú quieras que yo viva. Oh, tú escoges, Señor, todo de mi vida. Tú eres el Señor. Por eso es que le decimos, tú eres Cristo el Señor. Muchas
Muchas veces lo declaramos, pero aún no hemos sujetado a la soberanía de Dios. ¿Qué te parece si ahora le dices: Señor, tú eres el Señor de mi vida? Tú escoges cómo yo termine. Tú escoges con quién voy a terminar. Tú escoges, Señor, porque yo creo que tú todo lo puedes. Creo que eres omnipotente, omnisciente, todopoderoso, y creo que puedes cambiar las circunstancias. Tú puedes poner personas, aleluya, delante de mí que me hagan mal o personas que puedan abrirme caminos, pero aún cada una de ellas están bajo tu voluntad. Señor, no voy a huir, no voy a renegar, voy a someterme, voy a ser humilde. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y mientras mi hermano Pablo va a empezar a orar, sé que está habiendo una batalla espiritual. Pero yo sé que Dios está haciendo algo ahora. Y sé que Dios está sometiendo a mucha gente y va a romper cadenas. Aleluya. Hermano Pablo, ora mientras. Señor, hace mucho tiempo pusimos una alabanza a los varones y tocaba nuestro corazón cuando decía: me cansé de pelear, me cansé de batallar contra tu voluntad. Quiero aceptar que tú eres bueno. He podido comprobarlo. En mi vida he podido ver, Señor, que no hay mejor decisión que decir: oh Dios, haz tu voluntad, que mi voluntad se someta a la tuya. Aleluya. Y yo pueda disfrutar de saber que estoy en tu plan, Aleluya. que yo estoy siguiendo tus designios y que para eso fui concebido, que para eso fui engendrado del Espíritu, para hacer tu voluntad, para llevar tu obra, Señor. Santo, santo. Allí está el gozo del hombre, allí puede estar la plenitud de una vida. Aleluya. Oh Señor. Señor, si un hombre se rebeló en el huerto del Edén y te dijo: yo no quiero tu soberanía, yo no quiero estar bajo lo que tienes decidido para que yo viva, y fue seducido por la serpiente y se rebeló, yo quiero volver por medio de Jesucristo a tu señorío, lo que le fue robado al hombre. Yo quiero que ahora tú ahí con tu corazón humillado, entendiendo lo que significa que estás diciendo a Dios: toma todo dominio, y todo lo que ahora el diablo haya tomado alguna ventaja de algo, va a tener que soltarlo. Si el diablo ha tomado y te ha hecho tomar decisiones que te apartan, el diablo va a tener que soltarte, porque Dios te volverá al diseño real perfecto, te volverá al propósito donde tienes que estar, así como tomó, aleluya, a Moisés y lo trajo, y en el tiempo determinado lo doblegó a la voluntad de lo que él tenía determinado. Padre, ahora, Señor, nos sometemos ante tu señorío. Tú eres el Rey, tú eres soberano, tú haz como tú quieras. Tienes determinados planes con cada uno de tus hijos. No queremos rebelarnos, aún, Señor, aunque hayan circunstancias que no entendemos. Creemos ahora y declaramos ante nuestros problemas, ante nuestras circunstancias, que tú eres soberano, y es a ti a quien, aleluya, reconocemos que nuestra vida estará bajo tu voluntad, y lo que tú quieras hacer, nadie podrá impedirlo. Oh, Rabakatoshia. Nadie podrá, aleluya, impedir, aleluya, lo que tú harás,
porque determinaste con nosotros y harás lo que dijiste. Lo creemos y nos sometemos bajo tu soberanía y te honramos y te exaltamos, porque eres bueno, perfecto y santo, y nunca harás nada malo para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, les siga bendiciendo.